¿Existe Dios? Muchos cristianos y no cristianos en algún momento de su vida se han hecho esta pregunta. Y hay quienes que simplemente creen en Dios, pero no se han puesto a investigar o no han leído acerca de cómo es Dios, quién es Dios realmente. Y en esta ocasión vamos a hablar de ese ser que nadie lo ha visto, que nadie lo ha tocado, pero que sí, muchos dicen que lo han sentido. Quédate con nosotros, suscríbete al canal por fe, si quieres recibir mucho más contenido como este. ¿Existe Dios? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. La Biblia o escrituras bíblicas lo dan por hecho, la existencia de Dios. Inclusive, en Génesis capítulo 1, versículo 1, que es el primer capítulo de toda la Biblia y el primer versículo de la Biblia, habla acerca de que Dios creó los cielos y la tierra. Inicia con Dios. La Biblia da por hecho de que Dios existe. Pero, ¿cómo creer en un libro sin ver a Dios? ¿Cómo creer en la palabra de Dios si yo no creo en Dios? Eso es imposible. Viene la pregunta. ¿No hay un Dios? Entonces, ¿no hay un reloj sin diseñadores y sin una persona que lo creó? ¿Acaso pueden haber relojes sin un relojero? ¿Acaso hay jardines sin jardineros? ¿Acaso hay automóviles sin ingenieros, sin mecánicos, sin diseñadores también? ¿Es posible realmente hacer algo de la nada? ¿La tierra se creó sola realmente? ¿Los árboles, los animales, en sus miles de especies que existen, se crearon solos? Y hay varias teorías que hablan acerca de que la tierra se creó por sí sola. Una de esas teorías es la teoría del Big Bang, que dice que a través de una explosión fue creada la tierra. ¿Acaso si yo pongo 100 ladrillos y a los ladrillos yo le pongo una bomba y hago estallar a todos esos ladrillos, ¿será que se me va a construir una pared inmediatamente por una explosión? No lo creo, no es parte de la lógica. Pero, ¿realmente puedo creer en algo que no se ve? ¿En algo que yo no veo? Sí se puede creer en algo que no se mira. Sin embargo, Dios dejaría de ser Dios si Él pudiera ser mostrado. Dios no sería Dios si Él pudiera ser mostrado, porque Dios es un espíritu, es algo invisible. El creer en Dios, ¿de dónde nace? No nace de la razón. ¿Por qué no nace de la razón? Porque muchos creen que Dios existe y no se han tomado el tiempo para poder averiguar o estudiar realmente si Dios existe y para pensar si realmente Dios existe. La creencia de un Dios tampoco nace de la Biblia o de las Escrituras, porque ¿de qué manera voy a creer yo en la Biblia si no creo en Dios? ¿Cómo voy a creer en la palabra de Dios si no creo en Dios? No nace la creencia de un ser supremo que es Dios a través de la Biblia. Entonces, ¿de dónde nace la creencia en un Dios? Nace de nuestro interior. Realmente hay muchas personas que han sido tocadas por Dios en su interior y no les queda de otra que llorar como un niño y aceptar realmente que Dios sí existe y de que Dios sí es real, porque hay un sentimiento y la única explicación a ese sentimiento es Dios. ¿Por qué digo que existe Dios? Existe un argumento del designio. ¿En qué consiste el argumento teleológico del designio? De que todas las cosas son creadas con un propósito. Una silla es creada con el propósito de sentarse. Un lápiz es creado con el único objetivo o con el único propósito de poder escribir. Nada es creado sin un propósito. Todas las cosas son creadas bajo un propósito. Un relojero crea un reloj con el objetivo de mantenernos informados de la hora. Entonces, ¿será de que la naturaleza propia, por sí sola, ha creado al hombre y le ha dado un propósito? Definitivamente no. Tiene que haber alguien, tiene que existir un creador. La existencia del mundo no procede de sí misma.
hay un creador detrás de todo esto, porque tenemos un propósito. Como los clavos, madera, pintura, ladrillos no pueden formar por sí solos a un edificio, entonces la tierra tampoco se puede formar por sí sola. Tiene que haber un creador detrás de todo esto. Muchas personas que se han dicho llamar ateas, en el último instante de su vida, también han reconocido de que verdaderamente existe un Dios. ¿Cuál es mi argumento personal de que Dios existe? Porque cuando estoy solo, no me siento solo. Porque en una oración puedo sentir a Dios. Porque cuando camino, siento que alguien va a mi lado y no es otra persona, no es nadie más que nuestro Creador, que nuestro Dios. ¿Dios existe? Sí existe. Y existe en el interior de aquellas personas que tienen fe y que le creen a Él de corazón.